El 24 es el número mágico del cine. A 24 fotogramas por segundo se crea la ilusión del movimiento en la gran pantalla. Las grandes historias y leyendas, los romances que nos conmueven, las historias de terror que no nos dejan dormir por la noche. Cruza el portal de la imaginación y viaja con nosotros por infinitas galaxias en las que la realidad y ficción se funden en un abrazo. Bienvenido a Fase 24. Es un honor para mí presentaros al creador de los Juegos del Hambre, el decano Casca Highbottom. Os he reunido a todos con motivo de la 10ª ceremonia de la cosecha. Elegiremos a 2 chicos de cada distrito para que luchen a muerte en los Juegos del Hambre. Del distrito 12, Lucy Gray Bear. Este año ha habido un cambio. Como mentor, señor Snow, su función es convertir a cada uno de estos chicos en un espectáculo, no en supervivientes. ¿Y qué va a hacer mi mentor aparte de regalarme rosas? Haré todo lo posible por cuidar de ti. Si de verdad quieres cuidar de mí en la arena, empieza a pensar que puedo ganar. Soy Loco Flickerman, el primer presentador de los Juegos del Hambre. Disfruten del espectáculo. 5, 4, Disfruten del espectáculo. 3, 2... Disfruten del espectáculo. Corre. Disfruten del espectáculo. Lo que ocurre ahí dentro es que por el terror de convertirnos en presa, rápidamente nos convertimos en depredadores. Rápidamente desaparece la civilización. Todos poseemos una bondad natural. Podemos cruzar la línea que nos separa del mal, o no. ¿Oyes eso, Snow? Es el sonido de la nieve. Muy buenas y bienvenidos todos a Fase 24. Vamos a tener hoy un pequeño mini con la excusa, ¿no?, de esto que nos gusta a nosotros en Fase 24, de va a salir una película, ha salido ya en el momento en el que lo estamos grabando y escucharéis este pequeño episodio de el mundo de los Juegos del Hambre. Y es que la verdad es, curiosamente, un tema que no hemos tratado y hasta cierto punto, que yo recuerde, es algo que debería gustar, ¿no?, a los oyentes de Fase 24 porque tiene pues todo lo que al final nos gusta, un poco de ciencia ficción, un poco de fantasía y sobre todo al final pues algo de buen cine y de algo de más allá, que yo creo que es lo que vamos a ver. Y en realidad pues la idea surgió un poco del grupo de Telegram, que estamos la verdad en el grupo de Telegram muy contentos porque siempre están saliendo nuevas ideas y yo creo que la persona, bueno, que hoy viene a estar y charlar conmigo, porque vamos a charlar en realidad, nos vamos a poner a comentar sobre los Juegos del Hambre y lo que... y sobre todo su mundo, porque a mí me ha servido, ¿no?, para ver un montón de cosas interesantes, ¿no?, del mundo de los Juegos del Hambre. Pues vamos a tener a Óscar Salcedo, Kenar en el grupo de Telegram y por todos los mundos en los que se mueve, que es la verdad uno de los grandes animadores. Y bueno, así como también un poco cogiendo y haciendo trampa y saltándome ya el guión, te voy a echar la pregunta de, oye, Óscar, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Y cómo entraste tú en los Juegos del Hambre? Así de primeras y a bocajar. Gracias, Pablo. Hola, encantado de estar aquí siempre en el programa. Y bueno, pues como mente inquieta que me has descrito, ¿no?, en el grupo de Telegram y en el mundillo del
bueno, pues estas aficiones de fantasía, ciencia ficción. Yo entré a los Juegos del Hambre porque me recomendaron el primer libro. Era 2008, más o menos, vaya, por la fecha en la que salió. Y me dijeron, oye, ¿a ti qué te gusta todo esto de fantasías, distopías, historias un poco alternativas? Dice, ha salido uno así de rollo adolescente que va de una especie de gladiadores, una arena en la que luchan todos y solo puede quedar uno en modo castigo. ¿No le querías echar un ojo? Y bueno, pues recuerdo que fui, creo que era al Corte Inglés, y lo busqué por la referencia a los Juegos del Hambre. Esto que mira la sinopsis por detrás, tiene un estilo interesante, y lo abrí por las primeras páginas para ojearlo, y vi una cosa curiosa que me llama la atención, que es que estaba narrado en primera persona del presente. Es decir, el narrador es la protagonista. Ves lo que ve ella, sabes lo que sabe ella, y además está sucediendo. Me parece una manera súper complicada de narrar. Y dije, bueno, pues aparte de todo lo que me han dicho del mundo en el que está basado, si encima tiene un poquito de gracia así narrativa, pues vamos a dar una oportunidad. Y a partir de ahí, pues bueno, Juegos del Hambre, En Llamas, Sin Sajo, en los años siguientes las películas, y bueno, pues lo que decías, un mundillo con jugo, un mundillo con cositas que aprender, conocer, en fin, que me tiene o me tuvo en su tiempo enganchado. Hombre, es que, fíjate, yo te voy a decir que yo me enganché con la pandemia, que los había tenido pendientes, ¿no? Nunca llegaba el momento de leerlos, nunca llegaba el momento de ponerte a ver las películas, y realmente yo, bueno, en la pandemia, claro, me tocaba dar clase online y pues me organizaba bastante bien por las mañanas y tenía un hueco pues medianamente majo y lo aprovechaba para leer. Y porque bueno, claro, estaban aquí en casa todavía descansando antes de tal y yo estaba pues con las clases grabando tal, y pues la verdad es que te voy a decir, me los leí del tirón. Me leí los 3 libros, pues es que a lo mejor en menos de una semana. Eso, hombre, eso pasa con libros que te enganchan. Y yo creo que una de las cosas, ¿no?, que tienen los Juegos del Hambre es que enganchan mucho. Y yo no sé si es también un poco... hay gente que lo ha dicho del nuevo libro que sacaron hace 2020, creo. Susan Collins, que es la autora de Balada de pájaros, cantores y serpiente, ¿no? Es que, por Dios, que el título más largo que se me va a despistar. Largo, una retaíla. Sí, por Dios, es que hemos pasado de los Juegos del Hambre y Sin Sajo a, vamos, una tonelada. Y hay quien dice que está un poco pensado el libro como para ya hacer un guión de cine. Yo creo que esa primera persona es muy interesante a la hora de también hacerlo cinematográfico, porque te permite tener siempre, sobre todo en el primero y en el segundo, te permite jugar mucho con el espectador. Pero bueno, vamos a seguir un poco el guión antes de volvernos locos y así evitar, ¿no?, que ya no quieras volver más. Y aquí hemos estado trabajando un poquillo estas últimas 2 semanas, tú y yo, ¿no?, para cerrar el guión y las cosillas que íbamos a hablar. Y lo primero es decir quién es la autora, porque yo, en ese sentido, yo creo que ella no tiene escrito nada más que conozca así el gran público, pero si quieres presentárnosla un poco, te cedo la palabra. Sí, como has nombrado, Susan Collins, la autora de esta saga, es ciudadana estadounidense. Nació en, a ver si no lo digo mal, Hartford, Connecticut. Y ella se ha dedicado toda su carrera profesional al mundo del guión y de la escritura de ficción. Empezó jovencita, alrededor de los 18 años, trabajando para el canal de dibujos animados de Nickelodeon, ¿no?, el canal de Bob Esponja. Y antes de llegar a los Juegos del Hambre, que es sin duda el éxito, ¿no?, el boom que la ha llevado a la primera línea en cuanto a ser conocida, ya escribió otra saga de literatura infantil juvenil. Y también tenía
un giro de niños luchando o, digamos, personajes fuera de contexto tomando decisiones más difíciles de lo que se les supondría. La saga se llama Crónicas de las Tierras Bajas. Creo que está puesta por 5 libros, si no me equivoco. Y ahí el protagonista se llama Gregor y es un neoyorquino que se cae por una alcantarilla junto con su hermano de 2 años. Y cuando llega al mundo en el que cae, pues está habitado por seres pues de las alcantarillas, ratas, cucarachas, murciélagos. Y hay de nuevo una especie de dictadura o imperio preexistente en el que gobiernan las ratas, y él, a lo largo de los libros, se va descubriendo que cumple las premisas o que resulta ser el elegido de una profecía que viene a romper precisamente todo ese mundo. La saga, yo, la he conocido por referencias y no me consta que sea un bestseller aquí en España, pero no obstante tenía ya todos esos puntos, o muchos de esos puntos de niños enfrentando esas situaciones pues duras, difíciles, ¿sabes? O sea, ahí hay sangre, ahí hay gente matándose, o en este caso sería hay lucha y hay... Y bueno, pues ya se podía prever un poco qué es lo que Susan Collins tenía un poco en la cabeza, ¿no? Que quería transmitir ese tipo de... esa responsabilidad de personas que en principio no venían preparadas para ello. No, hombre, yo la verdad, esa serie de 5 libros que tú dices, yo es que no la conocía hasta que tú la has citado, es decir, cuando lo escribiste, cuando yo busqué también por la autora, porque es que la verdad, tú dices, aquí no ha tenido mucha fama, yo creo que es que, o sea, yo no los he visto. Entonces, ahí me parece que es algo que a lo mejor hay que descubrir, o simplemente, ¿no? Como le pasa a muchos autores, un poquito, hasta llegar a esa obra que de repente se descubren. No todos empiezan con el primero siendo un éxito, pero la verdad, a mí me fascinó la autora cuando se pone uno a buscar sobre ella, y es esta señora, de dónde viene, y me asombró, ¿no? El un poco la reflexión que se hace con su propia vida en el sentido de la experiencia que ha tenido, ¿no? Familiar, la experiencia que ha tenido de toda la gente que la ha rodeado y porque en realidad su padre, ¿no? Se supone que era militar y participó en las guerras de Vietnam, en la guerra de Corea. Y claro, ella durante la juventud, esto pasa mucho en Estados Unidos, y cuando un padre es militar, la gente se traslada muchas veces por los cuarteles, y entonces están en relación con con todo el entorno militar, y pues sobre todo con muchas historias también de esa dureza. Y en particular en Estados Unidos, y ahí pongo yo un poco de contexto histórico que siempre me gusta, la guerra de Vietnam fue, es como el gran desastre americano, porque al final es una de sus grandes derrotas. Además, culturalmente está todo el movimiento hippie, todo el movimiento pacifista, y ahí tiene también un montón de gente, de veteranos que vienen, pues eso, de la guerra, pues muy traumatizados y muy heridos. Y claro, yo creo que por un lado este es uno de los orígenes, ¿no? de los Juegos del Hambre. Y bueno, y por supuesto, dicho como lo has puesto, de las Crónicas de las Tierras Bajas, porque tienen esa misma idea. Pero tiene algo más, ¿no? Los Juegos del Hambre, porque los Juegos del Hambre yo creo que se les puede rascar todavía más, y para mí es donde está el truco, ¿no? De su éxito. Eso es. En Crónicas de las Tierras Bajas la influencia parece así un poquito más alegórica, ¿no? Está todo ese drama, pero bueno, está metaforizado. Sin embargo, los Juegos del Hambre, lo que ocurre es lo que dices, todo ese contexto no solo de guerra, de organización militar, de castigo de vencedores a vencidos, sino todas esas secuelas o el sentir de personas que lo han vivido, tanto en el bando ganador como en el bando perdedor, todos esos traumas, ¿no? El estrés postraumático del que tanto se ha hablado de los veteranos de guerra, la situación en los barracones, la situación en los centros de formación, todo eso
que Susan Collins de alguna manera vivió o vio desde una segunda línea, y además su padre fue no el mentor o quien le contó las historias de lo que pasó allí, o ella misma lo vio a través de su padre, pues está plasmado, no vamos a decir literalmente, ¿no?, en los Juegos del Hambre, pero de una manera mucho más directa, ¿no?, que pudiera ser la saga anterior. Y embarcando eso en un contorno distópico futurista, que bueno, luego intentaremos debatir o apostar, ¿no?, cómo de futurista sería, pues nos lleva a una historia, pues eso, militar, pero de drama, de secuelas, de cómo lo viven desde dentro los que lo luchan. Sí. Que es lo que le da pues un interés añadido a otras sagas de este tipo, a lo mejor más de corte más fantástico, que se habían visto hasta entonces. No, y yo creo que eso, además, esa primera persona en la que vamos a hacer bastante hincapié, hace que la gente tenga mucha empatía, porque está dentro de la cabeza en particular de Katniss, hablando sobre todo de los 3 libros de lo que es la saga principal, ¿no?, porque no olvidemos que Balada es una precuela, y tú vas viendo todo su sentimiento, tú vas viendo todo su pensamiento, y yo recuerdo además que en Sin Sajo, y bueno, también tengo que decir que como me estoy releyendo Harry Potter, gracias también a que estamos ya ideando en algún momento futuro poder hacer algo sobre eso, hablando de sagas juveniles, que tienen algo más, por cierto. Katniss, al igual que Harry Potter, en los libros también ya, sobre todo quinto y sexto, tú ves esa introspección y ves ese dolor que ellos van sintiendo, y por ejemplo, Katniss en Sin Sajo, vamos, es básicamente durante, yo creo que el principio, vamos, ha vivido, tiene todos los síntomas de un estrés postraumático, no puede casi hacer nada. Y entonces, claro, ahí vemos para mí, una influencia muy clara. De todas maneras, hay unas cuantas influencias clásicas que yo no sé si la gente las tiene en cuenta, y no solo es la lucha de gladiadores que has dicho tú, sino que hay un par de detalles. Si quieres, uno para ti, uno para mí, y así le damos vidilla. Sí. Vale, yo te traigo a colación que la propia autora ha confesado que una de sus grandes pasiones y de sus grandes influencias ha sido la mitología griega. En concreto, aquí podemos buscar paralelismos con el mito del laberinto de Creta, ¿no?, del Minotauro, donde originalmente, pues todos los años, 7 varones y 7 mujeres jóvenes eran entregados, eran sí, dados como tributo. Sí, dados como tributo. Realmente la expresión literal viene muy bien. Introducidos en el laberinto, donde si eran capaces de salir y liberarse, pues eso que ganaban y sobrevivían. Pero si no, pues ahí había una criatura con cabeza de toro y cuerpo de humano, ¿no?, que nos llevaba por delante. Sí, y entonces la mitología griega es una de las influencias que Susan Collins abiertamente ha confesado que fueron inspiración. Sí. No, y yo, fíjate, no lo había pensado hasta que me puse a mirar y lo comentaste tú también. O sea, prometo que no, y mira que soy un apasionado de todo el mundo clásico, porque a mí, directamente, cuando yo vi el nombre de Panem, dije, pan y circo, al final soy un poco más de los romanos, no que de los griegos, pero yo dije, es pan y circo, y es que no lo ha reconocido a lo mejor tan abiertamente, ¿no?, pero sí que me parece que tiene la connotación, y además, por el cómo trabajan desde el Capitolio, que ahora comentaremos, ¿no?, que es la capital, ¿no?, de Panem, que es el continente de Norteamérica, claro, en parte distópica, y a mí me parece que juega el Capitolio con eso, con el Panem et Circenses, pero además de una manera clarísima. Les dan pan, ¿vale?, y les dan circo, les dan un entretenimiento que además es una forma de humillarles hasta cierto punto y de enfrentarles, y a los ganadores les dan comida. O, que eso, bueno, a mí me parece una de las maldades más grandes que puede hacer el Capitolio, tú puedes ganar comida para vivir ese año a cambio de
tener más oportunidades de ser elegido para los Juegos del Hambre, que al final es, pues por 1 a 24, muerte segura. O sea, aunque fuera por casualidad, es muy difícil ganarlos. Entonces, a mí me parece que las influencias clásicas que tiene aquí Susan Collins y las mete, aparte del realismo de lo de todos los veteranos de guerra, el estrés postraumático, a mí me hace que esta serie tenga algo más que otras, ¿no? Que también han venido pues un poco al hilo de esta. Que le pasa así también un poco a Harry Potter. Harry Potter sí se establece y luego hay otras, ¿no? Artemis Fowl me sale a mí ahora mismo, que no terminan de calar tanto, porque Harry Potter, aparte de ser el primero, tiene algo más. Y algo más tiene los Juegos del Hambre que no otras que, pues por ejemplo, no sé, no traen tanto. No sé si tienes tú algún ejemplo de otras series de este corte, pero que es que no tienen tanto éxito. Ambos dos, Harry Potter y los Juegos del Hambre, son buenos ejemplos de algo, de una idea que no es necesariamente nueva, ¿sabes? Que es suma partes de cosas conocidas, pero que las suma con gracia. Y entonces resuenan mitologías e historias que de alguna manera nos llegan o nos gustan pues porque son muy ricas, ¿no? Como puede ser la mitología griega, la mitología romana, la magia, los latinismos, todo lo que viene ¿no? Toda esta amalgama, pero luego tienen una manera de contarlo, una manera de narrarlo, por un lado J.K. Rowling y por otro lado Susan Collins, que hace que veas lo viejo de manera nueva y de alguna manera te gusta. Como dices, los Juegos del Hambre fueron los primeros o de los primeros que desarrollaron lo que yo llamaría muy libremente distopías juveniles, ¿no? Conjuntos de historias en los que los adolescentes o personas jóvenes son los que tienen la llave para hacer algo por un mundo que se ha venido abajo, ¿no? Luego vinieron la saga Divergente o El Corredor del Laberinto, ambas dos que literariamente fueron también sagas de éxito, sí. Se vendieron muchos libros y sin embargo a la hora de su traslación al cine no tuvieron tanta suerte o no se supo hacer tan bien como en los Juegos del Hambre, porque así como los juegos completaron una tetralogía que bueno, a nivel de recaudación y de público fueron pues bastante potentes, estas otras dos, ¿no? Divergente y El Corredor del Laberinto, bueno, tuvieron su público y estoy seguro que los fans de las sagas agradecerían que se completaran sus arcos, ¿no? Cinematográficos, pero sin embargo los números o la trascendencia que ha tenido después no ha resultado tanta. Digamos que los Juegos del Hambre golpeó primero en ese aspecto y se llevó esa ventaja. No, y el concepto de distopía, a mí es que me encantan las distopías y la verdad, por eso a mí me atraen. De hecho, fíjate, El Corredor del Laberinto también me lo he leído y no sé, no termina de engancharme tanto. Y quizás sea efectivamente esa amalgama de cosas que hemos comentado antes, porque bueno, claro, las grandes distopías que tenemos a mediados del siglo XX, desde Un Mundo Feliz, 1984, todas esas, pues claro, trasladan al hombre a un lugar, pues eso, puede ser presente, un presente alternativo, un futuro cercano normalmente, es un futuro cercano, yo creo que eso es un elemento bastante importante en general, pero hay una cosa y es esa, bueno, vamos a utilizar una palabra ya muy complicada, alienación de la persona, del ser humano, el que no pueda hacer nada más. Y en los Juegos del Hambre se ve, pues, a ver, en El Corredor del Laberinto, digámoslo así, que no se acuerdan de nada, pero aquí en los Juegos del Hambre sí tienen recuerdo, pero es que no pueden sobrepasarlo, o sea, están atrapados por ese sistema. Los temas que trata, lo has dicho tú, o sea, son los de siempre, pero con otra visión. Entonces, claro, para mí trasciende. O sea, tenemos ese poder dictatorial, ese poder opresor absoluto. Tenemos gente que casi si no puede escaparse de él y sin embargo con cosas muy pequeñas se termina gestando, ¿no? una rebelión, una verdadera revolución
que es lo que nos va contando, ¿no? A lo largo de la trilogía, o bueno, tetralogía si hablamos de las películas. Y bueno, a ver, libros, películas. Aquí entramos en territorio de datos. Yo tengo mi tablita de datos de las películas, tenemos Sí, es que bueno, al final la parte de la mente de ingeniero te dice, bueno, organízalo un poquito que queda bonito. A ver, libros tenemos 3, películas tenemos 4, que en realidad es una división del último libro, si no me equivoco. Así que, bueno, comentas un poquillo tú, si quieres, los libros, las películas, y vamos jugando primero con los libros y luego ya las películas, si te parece. Sí, vamos cronológicamente con lo que nos encontramos en su momento. Como nombré por encima al principio cuando hablamos de cómo entré yo a este mundo, pues cuando yo entré a este mundo, que fue cuando se creó, pues fue en 2008. Los Juegos del Hambre se publicaron en 2008 y tuvieron sus secuelas En Llamas al año siguiente, 2009, y Sin Sajo al año siguiente, 2010, completando una trilogía. Los Juegos del Hambre fue un éxito bastante importante, se vendieron más de 500 000 de copias, que eso, bueno, pues para una saga juvenil son números, bueno, veníamos de Harry Potter, y Harry Potter ya había reventado todos los números de lo que hasta entonces había sido literatura infantil juvenil, pero bueno, no obstante, obviando Harry Potter, eran unos números bastante altos. Entonces, bueno, pues como decimos, estos libros se nos presenta en una trilogía un futuro distópico en el que ha habido una guerra, es un escenario de posguerra, ha habido una guerra hace muchos años, en caso de iniciarse el Juego del Hambre en el momento son hace 74 años, y bueno, tenemos unos ganadores, que es el Capitolio, y unos perdedores, que son los distritos. Los perdedores tienen que luchar a muerte o tienen que aportar unos tributos, 2 personas por distrito, los cuales tienen que luchar a muerte para demostrar o para representar que son sometidos, que ellos perdieron, que asumen que perdieron, y que la condición que les ha puesto el ganador pues es todos los años sacrificar a 2 jóvenes. Y bueno, pues a partir de esa idea, pues una trilogía. Sí, la verdad es que fíjate que estamos ahora, ¿no?, en el grupo de Telegram hablando de Star Wars, viendo las películas, las trilogías, y una de las cosas que hemos comentado es que, por ejemplo, además eso era uno de mis argumentos, que por ejemplo el episodio 4 por sí solo es capaz de generar y de aportar todo el mundo. Para mí, el libro de los Juegos del Hambre en sí mismo, incluso la película, es capaz de sostener todo el mundo de Panem por sí solo, y como es autoconclusivo y digámoslo así, no deja abierto efectivamente, porque tenemos En Llamas y tenemos Sin Sajo, pero por él solo podría valer como una historia cerrada y ser, pues digámoslo así, igual de importante, porque ha aportado los grandes detalles. Luego, efectivamente, el personaje crece más, toda la historia de Panem y de cómo se rebelan contra el Capitolio se va viendo, pero para mí lo interesante, ¿no?, de de los Juegos del Hambre es que tiene todo un mundo, toda una construcción de un mundo muy bien hecha y muy creíble, en parte porque es nuestro propio mundo y los vemos muy de cerca. Entonces, desde ese punto de vista, vamos, yo lo admiro mucho, lo he disfrutado muchísimo. Obviamente no lo voy a poner como mi libro favorito, eso tiene algún otro, ¿no? Pero la verdad, el cómo van luchando contra el Capitolio, el cómo se van despertando cosas y se van viendo por detrás, a mí me parece que genera una trilogía sin dejar de lado el que ese libro sea independiente. Entonces, a mí me gusta mucho. Entonces, no sé si quieres cerrar algo más de los libros, pasamos a las pelis, nos centramos un poquillo en... No, por apuntillar lo que has dicho, lo que hace. Sí.
al episodio 4 de Star Wars, al primero de los Juegos del Hambre, autocontados, no necesariamente autoconclusivos, pero sí autosostenidos por sí mismos, son esos ecos de una historia pasada creíble. No te lo presentan como una gran narración en la que te tengas que comer la lección de historia de todo lo que ha pasado, sino que a medida de referencias, de recuerdos, de cosas que encuentra Katniss en el Capitolio, costumbres, lo que habla su mentor, ¿no? Haymitch en este caso, que fue ganador de los 37, si no recuerdo, te van dejando perlitas de que en esos 74 años de su misión de Juegos del Hambre han ido ocurriendo cosas que son consecuencia del statu quo que había en el momento de aquella guerra y en los años que vinieron después. Y eso, a pequeñitas frases, a pequeñitos... sí, destellos de... Exactamente. Es lo que hace que el libro en sí mismo sea una historia de mucho más. Y eso pasa sobre todo, efectivamente, en las historias origen, ¿no? En la primera Star Wars, en la que ahora es episodio 4 de Nueva Esperanza, en la que, pues eso, Obi-Wan te habla de unas guerras clon, te habla de un Anakin que... Tarkin llega y habla de el emperador ha eliminado el Senado. Y es esa sugestión de un pasado más grande la que hace que la historia se cuente de una manera más de lo que te está contando. Y luego llegan pues las conclusiones, las continuaciones, unas secuelas que enriquecen el mundo que ya te han dado. Pero el primero tiene todos esos puntos que te dices, es que quiero saber más de esto. No, fíjate, yo, vamos, ahí no tengo nada más que decir. Es que ahí de los libros podemos cerrar muy bien. Pero es que yo creo que las películas trasladan muy bien todo lo que dicen los libros. Aparte de que son dos medios distintos, ¿no? Y bueno, una de las grandes pasiones de este podcast, que es Tolkien, decía que era muy complicado pasar de un medio, por ejemplo, escrito, ¿no? a un medio audiovisual, sobre todo. Pero yo creo que reflejan bastante bien las películas, las 4 en este caso, todo el mundo de Panem y bueno, y todo lo que son todo lo que son las peripecias de Katniss en las arenas de los Juegos del Hambre, tanto en Llamas como en los Juegos del Hambre, y después lo que pasa. Entonces, yo no he visto la continuación, la precuela, Balada, no sé si tú la has visto a día de hoy, la película, pero el libro sí hace justicia, la película tendría que decirlo. Entonces, pues eso, si quieres tú darle ahora un comienzo a las películas... Sí, nos metemos en el mundo cinematográfico de los Juegos del Hambre. Yo no he visto todavía tampoco Balada, ¿vale? En eso estamos los dos igual de punto cero. Quizá cuando hayamos nos hayamos ido a ver, podemos hacer una continuación ya con spoilers. Ha entrado, ¿no? Pero bueno, entrando en ese cine en el que pudimos ir por primera vez en 2012, ¿de acuerdo? Se estrenaron efectivamente los Juegos del Hambre, protagonizados por una entonces desconocida Jennifer Lawrence, que a partir de esta trilogía dio el salto a grandes producciones y fue una de las actrices más cotizadas de Hollywood durante los años siguientes. Tuvimos, como decimos, los Juegos del Hambre en 2012, y como los libros ya estaban todos escritos, los Juegos del Hambre en Llamas 2013, al año siguiente, y la tercera parte de los libros, titulada Sin Safo, se dividió, como habíamos hablado ya un poco a lo largo de la charla de hoy, en 2 partes. Una costumbre que podríamos decir que inició Crepúsculo, creo recordar, y que bueno, para las productoras pues entiendo que era muy rentable, ¿no? Si has tenido una saga que va increciendo, porque además los Juegos del Hambre funcionaron bien, en Llamas funcionó muy bien, y tenías que concluir, qué mejor oportunidad de estirar un poco el chicle y doblarlo y alargarlo. Sin Sajo parte 1 llegó al año siguiente de Llamas, 2014, y Sin Sajo parte 2 llegó al año siguiente, 2015. Entonces se estableció una continuidad en la que el público no había perdido las ganas, el interés y el hilo de la historia, como pudo suceder, por ejemplo, con la trilogía original del Señor de los Anillos, ¿no? Que un año detrás de otro tuviste tus Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo parte 1 y parte 2. Creo que En Llamas fue la que mejores números dio. O sea, los Juegos del Hambre gustaron, y gustaron tanto que la gente volvió al cine porque quería ver cómo continuaba.
Y luego, pues bueno, se mantuvieron bastante buenos números en las dos de Sin Sajo. No sé si tienes tú alguna referencia sobre números concretos. Sí, no tanto a lo mejor de audiencia y de público, sino de un poco lo que es la crítica, porque a mí siempre me gusta hacer un poquillo de comprobación, sobre todo cuando hablamos de a veces ese odio infundado que hay hacia algunas producciones. Pero yo cuando he mirado, y además he mirado la distribución de las notas que tienen algunas de las páginas, pues eso, como IMDb o Film Affinity, la verdad es que cualquiera de las 4 películas sale bastante bien parada a nivel de nota, por un lado, y también, que eso es importante, a nivel de que la gente no, digámoslo así, no ha habido un bombing review, no han ido ni a ponerle 10 ni a ponerle 0, o sea que ahí realmente la nota que sale es básicamente la que la gente ha pensado. Hay a quien le ha gustado más, claro, hay sus 10, hay 0, hay 1, pero por ejemplo, yo creo que es, lo has dicho tú, En Llamas hay un consenso en que es la mejor, o por lo menos, claro, a lo mejor es una cuestión de que la gente la coge con muchas ganas, y es la que mejor nota saca. En cualquiera de las páginas que yo he revisado, es la que más nota saca. Después están los Juegos del Hambre, porque bueno, al final es la que da inicio a la saga, y Sin Sajo 1 y Sin Sajo 2, que bueno, efectivamente, tanto eso, las de Crepúsculo que te la dividen, Harry Potter que te lo dividen, El Hobbit que tiene una división infinita, hombre, es que esa hay que sacarlo. Al final eso pues te da un poquillo de descontento. Es un libro del mismo tamaño, lo quieres estirar un poco, bueno, vale. La gente lo protesta un poco, pero tampoco te creas que es a lo mejor es medio punto, un punto más abajo, depende de donde pongamos la referencia, si en Juegos del Hambre o En Llamas. Pero vamos, a mí me parece que dentro de lo que hay, por ejemplo, en Rotten Tomatoes, el voto es prácticamente de un 9 para En Llamas y un 8,5, depende de si es crítica o audiencia, para los Juegos del Hambre. O sea, son notas muy altas. Son notas realmente muy altas. No tengo ahora en mente, pero para mí yo creo que han sido un éxito. Y habría que ver ahora los datos de Balada para ver si la gente sigue teniendo ganas de eso. Y bueno, por situar a la audiencia de fase 24, Panem, a mí es realmente lo que más me interesa de esta saga, como muchas veces, es ese mundo que se ha creado, ya he dado pistas antes, ¿no? Y me encantaría saber, porque yo eso cuando leí los libros no te da la impresión de dónde está Panem, de qué es Panem. Así que si quieres, comentas tú un poquillo de esa historia de Panem, continuando, ¿no?, con esos 74 años que el Capitolio lleva oprimiendo, ¿qué serán más? Y después ponemos, si quieres, un puntillo a favor de esto. Sí, podemos empezar con un spoiler. Panem es Norteamérica. Y ya está. Lo que pasa es que Panem es geográficamente Norteamérica, pero luego es poco más Norteamérica. Porque supuestamente han pasado muchísimos años desde nuestro presente en el que el espacio físico en el que está ahora Norteamérica se convierte hasta que se convierte en Panem. Sí. Entonces, Panem es Norteamérica, pero no queda ningún rastro, ni se alude nunca más que en una línea en cada uno de los libros al territorio físico que fue Norteamérica. Panem tiene sus propias reglas. Entonces, la autora en alguna entrevista dijo que el tiempo entre esa Norteamérica que conocemos y cuando se desarrollan sus Juegos del Hambre es un número de 3 cifras. Que menudo órdago también, porque claro, sí. 3 cifras, pues lo mismo 100 que 999 que casi 1000, ¿no? Y no es lo mismo un futuro de dentro de 100 años en lo que casi todo es reconocible, o uno de 999 que debe uno entender, ¿no?, que la ciencia y la tecnología nos ha llevado a puntos que no te puedes ni imaginar. Pero precisamente por esto que acabamos de decir, yo me atrevería a decir que Panem es más cerca de 100 que 999 años después de nosotros. Porque toda la ciencia y la tecnología
que se ve tanto en los libros como en las películas es cercana. Es decir, las ropas con las que lo ambientan, los métodos de pesca, agricultura, ganadería, industria, etcétera. Salvo quizás, y muy significativamente, la biotecnología, ¿vale? Con esos avocs, esos mutos, esos sinsajos que son unos pájaros que reproducen lo que escuchan de una manera casi clavada, ¿no? Casi fotográfica. Sí. Pues nos hacen pensar que Panem es un futuro muy cercano de lo que podríamos decir que fue el American Way of Life, ¿no? Una sociedad occidental como la que conocemos, en la que algo, sea climático, sea bélico, sea otro tipo de conflicto, ocurrió y cambió el statu quo de la sociedad que existía. Luego hubo una serie de años, quizá medidos en cientos, en los que esa sociedad evolucionó, estableciéndose un poder que era el Capitolio y otra serie de comunidades que eran los distritos, y que llevaron a un conflicto que a su vez fue el origen de la saga y de la que se está viviendo en los libros y de las películas que hemos visto, es las consecuencias, 74 años después. Y eso, en resumen, es lo que sería Panem. Sí, hay una cosa de Panem que yo estuve buscando mapas y, de hecho, si esto llegara alguna vez a salir por YouTube, porque hay que decir que estamos probando cosillas en fase 24 y yo estoy tocando, ¿no? Aquí mientras, Óscar, tú estás hablando, y he puesto un mapa. Tú no lo ves, pero la gente que llegaría a ver, si esto se fuera a ver, está saliendo un mapa de Panem. Y vienen los distritos, viene el lugar donde estaría el Capitolio, y viene una indicación que dice, en inglés, ¿no? Por debajo del agua, underwater. Estamos diciendo que Panem, el origen como tal de Panem, es algún tipo de, pues probablemente, desastre climático. A mí eso me fascina mucho porque, claro, es lo que dices tú, estamos en un momento probablemente muy cercano 100, 200 años, en el que, además de todo ese mundo distópico, esa pasión que nos tiene, ¿no? Esos temas de las distopías, por eso tienen tanto éxito, el que además venga dada por una cuestión climática, por un problema, no una guerra, por ejemplo, una guerra nuclear, que era un típico problema que se daba a lo mejor en los años 60, 70, no, un desastre climático, que es una de las cosas que estamos viendo, ¿no? en el mundo actual, que puede pasar, y eso provoca pues que todo el mundo cambie. De hecho, no hay ni una sola referencia a nada fuera de Panem, y del propio Panem no sabemos cómo llega a organizarse en Capitolio y distritos. Y se organiza en Capitolio y distritos desde antes de la guerra. Entonces, a mí, todo eso, esa parte de historia, esa parte de detalles que pueden tener, me encanta y me deja queriendo saber más. Ya te digo, ese mapa me parece muy, muy representativo. Y nada, y entonces ya nos podemos centrar en que llega un momento entre esos 100 o 999 años en los que ya el Capitolio tenía que ser bastante opresor para que llegara a los 13 distritos, que en ese momento eran 13, se pusieran en guerra contra el Capitolio. Y yo anotaba por ahí y casi le ganan. Entonces, dinos por qué en los Juegos del Hambre solo hay 12 distritos y por tanto 24 tributos. Vale, contexto a lo que acabamos de comentar. En el momento de arranque de la novela han pasado 74 años desde que el Capitolio ganó una guerra civil, que en las novelas se nos presenta como se denominó los días oscuros. Esta guerra civil enfrentó a lo que entonces eran 13 distritos contra el Capitolio. Luego, como tú dices, ya preexistía esa jerarquía Capitolio-distrito
para que pudiera ocasionarse esa rebelión contra lo establecido. Según se van dejando pinceladas a lo largo de la novela, el Distrito 13, que era el que tenía en ese momento la producción nuclear, encabezó una rebelión contra la opresión de este Capitolio. Empujó o arrastró con él a todos los otros 12 distritos, se produjo esta guerra, y el final de esta guerra, de estos días oscuros, fue la total destrucción del Distrito 13, lo que supuso matar la cabeza de la rebelión y generar un evento, digamos, de... Sí, que pueden utilizar como argumento para asustar al resto de... Exactamente, de distritos. Una muestra hacia los demás de, si seguís con esto, os aplastamos a todos. Y ese año cero, esos días oscuros a final de la guerra, con el Distrito 13 desaparecido, supusieron una probablemente nueva etapa de opresión del Capitolio, cuya mayor manifestación es que todos los años el Capitolio impuso que cada uno de los distritos debía de enviar a 2 jóvenes, un chico y una chica, al Capitolio en una arena, según unas reglas impuestas por ellos mismos, luchar a muerte para que solo quedara uno, un superviviente. 12 distritos, 2 tributos, suman 24 competidores, como muy bien decías. Sí, y la verdad es que, ese elemento central que utiliza el Capitolio lo muestra de manera maravillosa sobre todo los 2 primeros libros. Y vamos a hacer un pelín de spoiler, y es que en Balada vemos cómo se va estableciendo. En Balada, para tampoco hacer demasiado spoiler, se supone que es 10 años después de este evento que tú has dicho, de este evento base de este nuevo año cero, y lo que se está es recuperando el Capitolio de la guerra, y se ven los efectos. Panem, aparte del Capitolio, que sería esa, digámoslo así, el centro administrativo, el centro político, el centro, iba a decir casi religioso, porque al final los Juegos del Hambre se convierten casi en una religión, en una especie de obsesión. La gente apuesta por ello, la gente vive para ello, y de hecho en algunos distritos es solamente, digámoslo así, la cabeza. El resto de Panem unido, es cada uno de los otros 12 distritos que han sobrevivido, que además cada uno tiene, pues eso, diferentes funciones que ya tenían, ¿no? Es una forma de... Yo he estado leyendo algunos artículos muy interesantes. Hay gente que estudia casi los Juegos del Hambre como estudiamos a veces, pues no lo sé, Tolkien, el Juego de Tronos, buscando ese más allá, y eso le da ese peso. Y básicamente hay clases dentro incluso de los propios distritos. Si me comentas un poquillo cómo van los distritos para que la gente los entienda, sí, en versión breve. Sí, por pescar un poco todas las ideas que has lanzado, efectivamente Balada es 10 años después de ese año cero, y todo el mundo se está recuperando de la guerra, tanto los perdedores, que son los distritos, como el Capitolio. Hay mucho que construir, y es lo que le da un poquito de jugo añadido a esta historia como precuela, ¿no? Es lo que nos gusta de las precuelas, que se focalicen en cuéntame un poquito más de qué pasó ahí en medio de aquello. Pero esto es la precuela, esto es la historia que vamos a descubrir estos días. Pero la historia que traíamos era que efectivamente, habiendo pasado muchísimos más años, toda esta maquinaria de vencedores y vencidos está ya muchísimo más establecida. El momento de los Juegos del Hambre, de los 74 Juegos del Hambre, el Capitolio es el sitio donde dices tú está la vida política, está la vida social, está la vida religiosa. Dentro de la distopía, el Capitolio es una utopía.
porque la gente vive acomodada. Es el primer mundo, es la parte que recibe todos los lujos, todo el fruto del esfuerzo de los que han sido vencidos. En el Capitolio hay extravagancia, en el Capitolio hay vestidos lujosos, hay ocio, abundancia de comida. Absolutamente. Y cada uno de los 12 distritos son los encargados de aportar algo a ese lujo que vive el Capitolio. Por enumerarlo de manera más concreta, el Distrito 1 es el que se encarga de la joyería, de los artículos de lujo. El Distrito 2 es el que aporta la policía, los agentes de la paz, las armas, y también tienen canteras de piedra. El Distrito 3 aporta la tecnología. El Distrito 4 aporta la pesca, sector primario. El Distrito 5 es el de la energía, electricidad sí, y similar. El Distrito 6 aporta el transporte. El Distrito 7, la madera. El Distrito 8 es la industria textil. El Distrito 9 es no toda la agricultura, más bien los cereales, pan, harinas, en fin, agricultura primaria más básica. El Distrito 10 sería la ganadería. El Distrito 11, toda esa agricultura que no entra en cereal o en alimentaria, quizás. Y el Distrito 12 aporta la minería, ¿vale? Energía de fuentes no renovables. Y del 1 al 12, más o menos, la gradación es decreciente. Es decir, el Distrito 1 es el más cercano al Capitolio, porque aporta, pues eso, las cosas mucho más, ¿no? De la pirámide de Maslow. Y entonces ellos mismos se creen de alguna manera superiores al... Exactamente, como menos sometidos que los demás, porque son, bueno, un poquito los perritos falderos del Capitolio. Y ese aspecto se refleja también, como decías antes, en los propios tributos. Fíjate que los Juegos del Hambre es una competición en la que mandan a sus jóvenes a morir. Y sin embargo, los distritos 1, 2 y en el caso de los libros también el 4, tienen tributos profesionales. Es decir, jóvenes que se empiezan a formar muchísimo antes y cuya finalidad es intentar ser los mejores para acceder a los juegos y ganarlos. De hecho, en esos distritos no hemos nombrado que los tributos se obtienen por sorteo en una ceremonia llamada la cosecha, en la que se sacan los nombres al azar de dos ciudadanos de cada uno de los distritos, ¿no? De dos jóvenes. Pero en el caso de los distritos 1, 2 y 4, los tributos muchas veces son voluntarios. O sea, ellos se presentan como candidatos a entrar a los juegos. Tal es la abstracción o lo engañados que están respecto a lo que son hacia el Capitolio, porque al fin y al cabo son también sometidos. Sin embargo, lo que permite, y enlazo con esa otra cosa que decías, que los Juegos del Hambre, la saga, se estudia a nivel, digamos, sociológico, ¿no? O la plausibilidad de lo que ha ocurrido, o incluso la psique de lo que presenta, porque dentro del abanico de la narración no tienes vencedores y vencidos blanco y negro, sino que ellos mismos tienen estratos y entre ellos unos se consideran mejores que otros y bueno, se crea una dinámica, como dices, pues que al final acaba representando de alguna manera pues los aspectos de nuestro mundo, sea la realidad actual, sea la realidad histórica o sea un futuro distópico. Al final somos personas relacionándonos de una manera que, bueno, pues que tiene su parte tóxica y su parte beneficiosa. Sí, yo es que, claro, ahí es donde me sorprende mucho, digámoslo así, la profundidad y un poquillo la maldad que tienen dentro la distopía de los Juegos del Hambre. Y es que esos tributos, o sea, esa forma de, primero entrega tributos y después que esos tributos se maten entre ellos, incluso los de dentro del mismo distrito, exceptuando en los Juegos del Hambre 74, ¿no? Ahí un poquillo haciendo ya de nuevo spoiler, pero bueno, ya hace 10 años, o sea, ya esto está en zona de spoiler, Juegos del Hambre. Podemos levantar efectivamente, la cortinilla de spoiler. Pero me parece sorprendente que el cómo lo utilizan como modo de control.
tú lo has dicho, los del 1 se creen superiores porque están más cerca del Capitolio, pero tampoco eso pasa, o sea, los del 2 también, porque al final son los que dan los agentes de la paz. Y entonces, claro, digámoslo así, que dentro del el resto de distritos también los odian a ellos, y ellos se creen más cerca del Capitolio. Pero claro, a su vez, lo que es el enfrentamiento en la arena, ese enfrentamiento no solo sin reglas más allá de eso, el que sobreviva es el ganador y etcétera, y un poco, pues eso, que no puedes salir, ¿no?, antes de tiempo de tu sitio designado, bueno, lo que sea. Pero más que eso, está la maldad de que para sobrevivir hacen prácticamente pues lo que sea. Y eso, matar al del distrito de al lado, hace que, por supuesto, la gente que lo está viviendo, pues eso, como un circo, está retransmitido, se vea y se enfrenten entre... O sea, aunque no se cruzan nunca físicamente los del distrito 5 con los del 7, pero si el del 5 ha matado al del 7, los del 7 le van a guardar rencor. Porque además lo ha hecho con saña, porque quiere ganar él. Ahí es donde se ve esa maldad. Entonces, claro, yo creo que la persona que empieza a romper un poco eso es la propia Katniss, aunque Katniss es, digámoslo así, de carácter un poquito rara. Claro, pero lo que hace dentro de los juegos y el cómo se niega, digámoslo así, a ser parte, ¿no?, del propio sistema que tiene el Capitolio, cómo ella va un poco por libre, es la que rompe un poco con esa con ese distanciamiento entre distintos distritos. Entonces, si quieres que hablemos un poquillo de lo que es la trilogía de los Juegos del Hambre, así en versión resumida. Sí, vamos a empezar por Katniss, como acabas de nombrar. Katniss es, como decíamos, una heroína a su pesar. Es decir, ella no inicia una rebelión voluntariamente, ella es una superviviente. Ella empieza en su distrito 12, que además nos lo presentan como uno de los más pobres que hay. Ella lleva una vida en la que hace pues cacería furtiva, en la que sale de los recintos que tienen delimitados para ello, en la que, bueno, de alguna manera está ejerciendo no una rebeldía, porque ella no es que esté enfrentando su realidad a otra privilegiada a la que quiere dar visibilidad, sino que, bueno, es que en su casa no hay dinero, es que en su casa no hay comida, es que si no salimos a cazar, pues nos morimos. Es que tiene que asumir la responsabilidad. Independientemente de que tu distrito dé la producción de carbono no que tiene que dar el Capitolio, tú tienes que comer, que llenar el plato, ¿no? Entonces, en esa situación es en la que Katniss vive, sin ningún tipo de grandes rebeliones ni de nada. Su día a día, sobrevivir. Llega el sorteo de la cosecha. Como decimos, ese evento anual y televisado, ¿vale? Porque podemos ir señalando todas esas pequeñas maldades que, como dices tú, de cómo el Capitolio, con lo que impone, está castigando y siendo cruel, ¿no?, de manera gratuita con los distritos, porque empezamos desde la cosecha. La cosecha es retransmitida y es de obligatoria visualización, es decir, todo panem o todo panem tiene que estar bien. Si es llana o aguda, estoy cambiándolo de una vez a otra, todo panem tiene que verlo. Hay que empezar viendo ese sufrimiento en directo. La cosecha. Un chico y una chica del distrito 12 va a salir. Katniss tiene la mala suerte de que sale su hermana pequeña. Y entonces, para evitar que su hermana pase por los Juegos del Hambre o llegar, ¿no?, a morir porque los pierde, pues se presenta voluntaria. Te has olvidado de una de las maldades, que es lo que decía yo antes, y es que las probabilidades que tienes de salir aumentan si tú has pedido, por ejemplo, lo llaman teselas, si no recuerdo mal, pero vamos, básicamente cuando van a sacar en la cosecha, diríamos, el boleto del sorteo, la cuestión es que tú puedes tener más probabilidades de salir si durante ese año has pedido, y además eso se acumula hasta los 18, ¿no?
se te acumulan si tú has pedido, pues eso, más comida, si tú has pedido para sobrevivir, eso. Cupones de ventajas para sobrevivir. Tú puedes pedir cupones para sobrevivir, alimentación, entrar más veces tu nombre en ese bombo de la cosecha, efectivamente. Sí. O sea, cada una de los mecanismos que tiene la sociedad para el lado de los distritos es y que sean niños más del Capitolio, que se centra o que se focaliza en la ejecución de los Juegos del Hambre. Entonces, bueno, Katniss, que efectivamente está varias veces en el bombo, pues no sale ella, sale su hermana pequeña, que solo está una. Su primer acto de heroísmo no premeditado es ponerse en el lugar de su hermana. Bueno, Katniss va a los juegos, sale un chico del Distrito 12, que es el hijo del panadero, ¿no? Peeta Mellark, y ahí ya empezamos a ver cuán diferente es la vida de los distritos de la del Capitolio, porque empieza el espectáculo. Tienen a la delegada designada, ¿no? Que es Effie Trinket, que es una chiquina del Capitolio súper entusiasta que solo quiere lo mejor para sus tributos. Que luzcan los más guapos, que sean los más listos, que les den el mayor número de patrocinadores, y lo hace de corazón. Pero de corazón está mandando a sus 2 tributos a morir. O como mucho uno de ellos a ganar. Pero uno. Pero ella lo hace como algo... O sea, ella casi no concibe que eso para ellos sea malo. No estén alegres, o sea, no estén disfrutando o entregándose a ello. Y ahí es donde empezamos a ver, por contrapartida, las diferencias que hay entre Katniss y un poco todos los demás. Porque su compañero en los juegos, que es Peeta, enseguida empieza a entender cómo funciona el mundo. Y entra a ese juego. Porque él empieza a ser encantador, él hace, cuando empiezan las entrevistas. Exactamente, cuando llegan al Capitolio y empiezan a hacer las entrevistas promocionales, que es otra parte de esta crueldad que hablamos, ¿no? Porque todo el periodo de antes tienes una serie de promociones, tienes una serie de entrenamientos. Son como superestrellas. Se convierten efectivamente en las estrellas del rock de ese año, cuando 23 de los 24 van a morir. O sea, para disfrute de los que están viendo el programa desde el Capitolio. Porque los distritos deben de verlos y lo que están viendo es pervertirse a su pesar a los chicos de su distrito en aras de ese espectáculo del Capitolio, y están obligados a verlo. Pero claro, para el Capitolio es una fiesta, y entonces Peeta entra un poco en esa fiesta, porque entiende que si quiere sobrevivir necesita que le quieran, ¿vale? Entra en el juego de Effie, entra en el juego de Haymitch, que es, si recordamos, el ganador de los Juegos el único ganador vivo de los Juegos del Hambre del Distrito 12, ¿vale? Y que va como mentor para ayudarles a ganar, y trata de meter a los 2 en este juego. Pero Katniss no. Katniss es una superviviente que tiene una amargura vital lógica, por otro lado, en la que no entiende toda esa farsa y toda esa mentira que está pasando a su alrededor. Ella tiene que sobrevivir como pueda. En el mejor de los casos va a morir a manos de, o va a matar a Peeta, que es su compañero, y entrar en todo ese juego le parece una cosa que está por encima de ella. No. Entonces llegamos al Capitolio, promocionamos a nuestros tributos, y Peeta sí, pero Katniss no quiere. Y bueno, y tenemos... A mí es que Haymitch me parece un personaje además muy significativo de lo que el mundo... Y además eso lo vemos después también en Llamas, cuando vemos al resto de tributos que llegaron a ganar en su momento. Me parece el ejemplo de lo que le hacen los juegos a las personas que los ganan. O sea, porque el distrito que gana se queda apasionado con el suyo, lo convierten también en una estrella, lo convierten en una referente de su propio distrito. Además, viajan por todos los distritos, por el Capitolio, pues eso, promocionando el siguiente de los Juegos del Hambre, el que ha ganado. Y, sin embargo, su vida digámoslo así, el punto central de su vida ha sido: yo soy así de famoso porque he eliminado a mis otros iguales. Y eso, y Haymitch, ¿cómo lo sobrevive? Pues como pasa en un montón de libros, de novelas, de películas,
bebiendo. Haymitch lo conocemos prácticamente bebiendo y casi borracho. Y cuando le van a preguntar ¿cómo vas a cómo podemos sobrevivir? Casi les dice, pues no muriendo. Si es que esto es que le ocurre, lo acaba diciendo muchas veces cuando Katniss le presiona un poco, ¿no? Le pone un poco contra la espada y la pared, como diciéndole, es que me estás haciendo convertir esto en algo importante, echarme para adelante cuando voy a comprar mi vida con la de otros 23, sí. ¿No? Por la de otros 23, y es precisamente donde se ve ahí la humanidad o la trayectoria de Haymitch. Es, efectivamente, aquí me tienes viviendo con eso, o sea, yo estoy aquí a costa de haber matado a otras 23 personas, y lo que te estoy diciendo es que lo mejor que puedes hacer es intentar ser yo, porque la alternativa es ser uno de los 23 que han caído. Entonces, monumental papelazo de Woody Harrelson en esa película. A mí, sí, por lo menos me parece un acierto de casting, ¿no? Ese también, ¿no? Héroe derrotado a su pesar, que luego ha vuelto a caer, porque es que sobrevivir a los fuegos no es el principio de nada, es casi, o es el principio de algo tan duro. Claro, es que es un verdadero infierno, o sea, es una maldad muy grande, porque incluso el ganador tiene que vivir con básicamente que ha sido el asesino de muchas más personas, o sea, es prácticamente una derrota. Entonces el Capitolio lo tiene todo muy bien atado, muy bien atado, porque claro, lo vas a matar, y si puedes matarlo a traición, al que puedas pillar, para salvarte tú, haciendo no trampas porque no hay trampas, pero sí haciéndolo un poco por debajo, porque leyendo Haymitch lo que parece es que los mata así con un poquillo de... Creo que si la gente tiene un poco las películas en la cabeza, hay una especie de escudo que impide que se salga de la arena y demás, pues creo que él gana sus Juegos del Hambre utilizando eso como arma, o sea, un poco casi a traición. Bueno, todo es válido, pero claro, para sobrevivir tú a costa de matar al resto, no es... Entonces, eso deja secuelas. Y Katniss, yo creo que rompe con ese círculo cuando ella está dentro de los juegos dentro de la arena, cuando se pone delante de... Bueno, cuando está negándose a hacer algunas cosas y tiene a Ruth, ¿no? Y la cuida y tiene esa relación con ella, aunque sea de otro distrito. No es una alianza, porque a veces se alían, ¿no? Los tributos entre ellos para tal, sino que lo hace por algo más. Sí, lo que ocurre con Katniss dentro de la arena es que precisamente esa rebeldía, a pesar de todo, yo es que no puedo hacerlo porque mis principios no me lo permiten, no puedo entrar en este juego para ganar, es precisamente lo que le va llevando al camino hacia ganar. Ella es sincera en su manera de actuar. Ella se revela o busca la manera de pasar por encima de las pruebas que le ponen, por todo lo que ha aprendido como superviviente, ¿no? Por el uso del arco, que es lo que le da ventaja en las pruebas clasificatorias, digamos, ¿no? En ese casting para conseguir patrocinadores. Bueno, el papel de Pita, que también la descoloca un poco, porque por fuera le habían estado explicando que iban a estar más o menos juntos, que iban a establecer una alianza de distrito, pero luego de repente empieza a verlo con malas compañías, ¿no? Acompañándose con los distritos más estratégicos, con aquellos tributos que están más a ganar por estrategia, y ella es un poco víctima de las circunstancias. Entonces, bueno, pues establece esa relación con Rue, porque es una niña, le inspira ternura, es una niña que ella también, o sea, una niña, todos son jóvenes, ¿no? Pero es más niña que más niña. Rue también tiene esa transparencia de que tampoco es una estratega, es una niña que a ver si se salva, quiere decir, entra ella a ver si puede sobrevivir. Ella sí tiene, digamos, un protector que es el chico del distrito 11, ¿no? Que sí que trata de velar por ella. Entonces, efectivamente, Katniss, siendo Katniss y sin pretender tener una estrategia de llamada a la rebelión de los distritos, lo que consigue es que en ese espectáculo, en ese gran hermano que ha montado el Capitolio, para demostrarles que pueden más que nadie, lo que hace Katniss es conseguir demostrar
que no, que son los distritos los que si quieren pueden hacer algo, que el Capitolio es fachada y no es nadie. Sin ella pretenderlo y sin seguir las directrices de nadie. Y eso es lo que le lleva a lo largo con las decisiones que va tomando a lo largo de la competición de los 74 Juegos del Hambre, a llegar, pues, impensablemente hasta el final. Bueno, eso y la propia estrategia de Pita, que durante toda la saga no sabemos si es estrategia o son sentimientos de verdad, ese amor por ella, desproporcionado o no por ella, esa tragedia de amantes trágicos, hasta las últimas consecuencias, ¿no? En esa último órdago que lanzan al Capitolio de tener las vallas y amenazar con que van a dinamitar los juegos porque ese año no hay ganadores si ellos quieren. O sea, hasta tal punto tienen de manera indirecta y no planeada agarrado al Capitolio o a los poderes del Capitolio, en este caso al presidente Snow, del que empezaremos a hablar ahora enseguida, agarrado. Es que se convierten ellos dos, y sobre todo Katniss, con esos 2 o 3 pequeños puntillos, ¿no? que hace tanto con Rue como con sus decisiones y con, al final, claro, ese cariño hacia el propio Pita, que me encanta el juego, que no se sabe qué hace, hasta el momento de las vallas, es como las piedrecitas que terminan provocando una avalancha que el resto de distritos, y eso se ve al comienzo de En Llamas, como pues ellos, bastante marcados por lo que han tenido que vivir, van pasando por el resto de distritos después de haber ganado los Juegos del Hambre, como yo creo que caso único de ser dobles ganadores, ¿no? Ser una regla para, si son del mismo distrito, pueden ganar. Les dicen luego que no, van a hacer lo de las vallas, y entonces Pita Pita y Katniss, en esa gira de los ganadores del año siguiente, pues hacen 2 o 3 gestos, pues claro, muy relacionados con cómo ellos lo vivían, y resulta que eso al presidente Snow le empieza a no gustar. Bueno, ya no le gustaba lo que pasó al final del primer libro o película de los Juegos del Hambre, porque el presidente Snow, que es, después de Balada, yo ya no sé si hablar de él como el personaje central de la saga, porque al final es vertebral en todo, porque él es el que intenta controlar, ¿no? Es el máximo poder dentro del Capitolio, y es el que intenta controlar y el que intenta que no se le escapen, ¿no? Ninguno de los distritos de las manos. Y está viendo como Katniss, y también, bueno, Pita en ese momento, ahí hay en Llamas, cuando hace la declaración esa de vamos a darle el sueldo de un mes para honrar a los a Rue y al otro del distrito, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y ahí es cuando empieza a hacerse cada vez más grande, porque la gente de repente descubre que ellos sí tienen algo que pueden hacer en contra. Lo han empezado a descubrir en los Juegos del Hambre y demás. Y claro, el presidente Snow empieza a presionar sobre todo a Katniss, que la ve, claro, como el símbolo. ¿Y quién es Coriolanus Snow? Porque esto es el punto clave al final. Estoy viendo que es el punto clave. Desde luego, como dices, Coriolanus Snow efectivamente es la vértebra, al final, la columna vertebral de la saga, primero de manera indirecta y luego, gracias a esta precuela, de manera un poquito más directa. Coriolanus Snow en la saga original es, según nos lo pintan, un ser muy calculador, muy despiadado, y es un dictador déspota que ha hecho de Panem el sistema social que él ha creído mejor. O bueno, diríamos, en la saga original diríamos que él quiere, pero que luego vamos entendiendo, sobre todo por las precuelas, que es el que él ha creído mejor. Es decir, Coriolanus Snow está convencido que gobernar mediante el miedo y establecer un equilibrio de fuerza con unos privilegiados y otros asalvajados que tienen que entender quién es el que manda, es el sistema social ideal. Entonces, él en los Juegos del Hambre
pues es el artífice innegable de esa mecánica, de esa maquinaria. Hasta tal punto vemos que es absolutamente intosible, ¿no? Que no se le puede toser, cuando yo por lo menos la primera vez que es cuando la primera vez que lo vemos, la primera vez lo noté es cuando el primer vigilante de los juegos, Seneca Crane, tiene que pagar las consecuencias de que los 74 Juegos del Hambre hayan salido como han salido, es decir, que haya habido 2 ganadores y que dentro de la arena haya habido sobre todo una figura, que es la del Sinsajo, que es la del Candice, que desde fuera ha sido percibida como una amenaza explícita contra el Capitolio. Entonces, en ese momento, con esa resolución, Coriolanus Snow le dice a Seneca Crane, o bueno, de manera indirecta, ¿no? Le dice a sus subordinados que lleven a Seneca Crane a una habitación con esas bayas venenosas que Candice y Pita casi comen y le cierren la puerta. Y el resto que lo entienda Seneca Crane. Tiene las bayas y una puerta cerrada. Soy Coriolanus Snow y esto es lo que se me tose a mí. Nada. Es que, fíjate, a ver, vamos a hacer una comparación, ¿no?, con Star Wars, y es un personaje que solo con esa aparición al final de los Juegos del Hambre, porque luego ya en Llamas se hace mucho más presente, porque le va dando además amenaza, pero con solo esa aparición está dando muestras de que ahí ha detectado que hay una fisura en el sistema que él ha creado. Y lo que, además tú lo has dicho muy bien, él con todo, que además en Baladas se empieza a entender porque él también es un poco así, cómo cambia su mente para ser de esta manera, conseguir crear el sistema de Panem, el de los Juegos del Hambre, y tenerlo todo bien atado, y cómo empieza a ver que se le resquebraja por la tontería por un lado de Seneca de Crane, no me sale ahora, con lo de los 2 ganadores, y luego decir que no y no ser firme hasta el final, porque él dice, no, hay que apretarlos, dice Snow, que habría que haberlos apretado hasta el final y que se murieran, allá ellos. Sin embargo, mostró debilidad ante todo el mundo. Y a partir de ahí, yo creo que lo que intenta es el presidente Snow absolutamente cerrarlo, o sea, intentar bloquear a Candice, intentar que Candice le apoye a él como ganadora de los Juegos del Hambre. Y cuando yo creo que no puede, es cuando nos encontramos con los eventos de En Llamas y básicamente empezamos a ver cómo Candice se convierte en una especie de rival para Coriolanus Snow. Entonces, sí, se convierte para los dos en una huida hacia adelante. A ver quién hace más. Claro, para Candice es la presión de, es que yo sigo, o sea, ahora de repente soy una heroína, soy un símbolo para mucha gente, sin haberlo pretendido, pero está el caldo de cultivo perfecto de los distritos que quieren ensalzarme y convertirnos en una rebelión, pero no saben que es que este señor, Coriolanus Snow, ha venido a mi casa a verme, a decirme que va a arrasar con todo lo que quiero si no me convierto en su objeto publicitario. Es decir, si no entro a formar parte del juego del Capitolio. Está entre 2 fuegos. Y Coriolanus Snow se ve precisamente en que le ha nacido un elemento de diversión con el que no contaba, que si no lo controla, como controlaba los 74 años anteriores, bueno, o desde que él llega al poder, ¿no?, todos los aspectos de su discurso y de su imagen pública, pues es la primera piedra de una avalancha que puede acabar con su obra de toda una vida y con su poder absoluto. Entonces, los dos están de alguna manera, ¿no? Y sobre todo el paralelismo se va viendo, o se entiende mejor, como dices, cuando leemos la precuela de Balada, donde Coriolanus también es, digamos, fruto de las circunstancias. Son 2 situaciones paralelas, una arriba del todo en el poder, que está Coriolanus Snow, pero condicionadísimo a las circunstancias que no puede controlar, y por otro lado Candice, que ha venido de lo más bajo, que ahora él no es una figura que se podría considerar o se podría vislumbrar desde fuera como envidiable, ¿no?, porque es
una heroína, una cabeza de la rebelión, y sin embargo tampoco es dueña de su destino, porque es que si va con los, o sea, si sigue con los rebeldes, mal, porque Snow se la lleva por delante, y si accede a lo que le pide Snow, mal, porque los distritos se la comen. Quiero decir, es que está en una situación de perder por los dos lados. Sí, y a mí es que me parece que Snow es un dictador en ese sentido a la vieja usanza y muy digno de las, pues bueno, del gran hermano que tenemos en la literatura, que tenemos en 1984, que tenemos en Un Mundo Feliz, que tenemos en Fahrenheit. O sea, alguien que tiene un poder omnímodo y que además sabe más de lo que parece. Porque, por ejemplo, el que él se aparezca, ¿no?, en casa de Katniss y le diga el que se ha besado con el otro, porque claro, aquí hay una historia, efectivamente. Hay una historia por detrás de Katniss que se supone que, cara al público, está enamorada con Pita y están, vamos, absolutamente... Y no puede ser otra cosa. Y no puede ser otra cosa. Y sin embargo, le está diciendo Snow que le ha visto con otro, que además ya se lo imagina, y que a ver si de cara al público va a meter un poquito la pata, que tendrá que presionar a su familia si no. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de que, vamos, es un dictador de nivel clásico, si se me permite decirlo así. Absolutamente absolutista. Sí, sí. Y en el sentido de las distopías, de controlarlo todo. Y bueno, desde ese punto de vista, claro, ya lo hemos mencionado 2 o 3 veces. Esto viene, en parte, de lo que tenemos en la precuela, en Balada de pájaros, cantores y serpientes, que es el libro y ahora mismo película que ocurre 10 años después de la guerra de los distritos contra el Capitolio, de la guerra civil, y por tanto, pues unos 64 años antes de esta primera primera película de los Juegos del Hambre. Y yo diría que aquí me gusta mucho el planteamiento que hacen de Snow y cómo le hacen crecer como personaje. En el libro de Balada, sin hacer spoilers, porque esto sí efectivamente es más reciente y además tenemos la película, en el libro de Balada vamos a ver un poco ese crecimiento de Snow y de no cómo llega a ser presidente, pero sí cómo llega a ser quien es. Yo no sé si tú estás de acuerdo, pero a mí me parece que es que lo han cuidado, que lo ha cuidado aquí Susan Collins muy bien. Sí, es la historia de cómo llegan a establecerse los andamios mentales, ¿no? Las convicciones que el presidente Snow, que conocemos después, haya llegado a actuar como ha actuado. Efectivamente, Susan Collins aquí crea de nuevo un antihéroe casual, o más que casual, empujado por las circunstancias, ¿no? Estas figuras que en la literatura y en los medios audiovisuales últimamente tanto no funcionan muy bien. Pueda ser un Loki, o pueda ser un Joker, o puedan ser una serie de villanos que lo son porque las circunstancias le han empujado a ello, o incluso villanos que desde su propio punto de vista no se ven villanos, sino como la única consecuencia lógica del mundo que les ha tocado vivir. 10 años después de los días oscuros, un Coriolanus Snow de 18 años es el miembro de una familia aristocrática muy pudiente antes de la guerra, pero que se ha venido a menos. Es decir, realmente él vive una doble vida en la que la fachada es que son uno de los más influyentes de Panem, una de las familias más influyentes de Panem, y sin embargo están, y esto bueno es el principio del libro y no es entrar demasiado en el terreno de los spoilers, están en el borde de la inanición, quiere decir, comen sopa hecha, rehecha y vuelta a rehacer para sacarle algún nutriente. Están en un piso en el que están a punto de que se lo quiten. Y el único camino que tiene Coriolanus Snow para salvar su dignidad y el statu quo de su familia histórico es precisamente que en estos 10º Juegos del Hambre es la primera vez
que se va a establecer la figura de los mentores. Es decir, es la primera piedra para convertir ese castigo, que los 10 primeros años ha sido simplemente un castigo, una arena de mandar a 2 tributos por distrito a que se maten, convertirlo en un espectáculo, en algo en lo que se involucre la gente. Al principio del libro de Balada, los juegos no los ve casi nadie, tienen un seguimiento bastante bajo, nadie se identifica con los tributos, no hay donaciones, no hay todo ese espectáculo que se ven que vemos luego ya en la edición 74, sino que no. Coriolanus Snow es uno de los 24 alumnos del instituto, de la academia, que en su último año van a actuar como acompañantes desde fuera, es decir, como mentores de los 24 tributos que reciben de los distritos. Y van a convertir eso en algo muchísimo más mainstream y algo que involucre a todos los ciudadanos de Panem, ¿no? Desde el lado del Capitolio, porque hace falta subir esa moral, ese efecto reconstructor para... De hecho, han ganado una guerra. Lo que pasa es que, claro, se ha vivido en su territorio y está destrozado. Y desde el lado de los distritos, para que no dejen de recordar que el Capitolio mandador puede hacer de ellos lo que quieran y puede convertirlo incluso en un espectáculo de lo más visto del mundo, de la sociedad en la que está. No, a mí me gusta mucho, efectivamente, porque es esa construcción de convertir los Juegos del Hambre en el instrumento de la opresión, pero a la vez no se dan cuenta de que lo es, porque incluso los distritos disfrutan de eso, como ya está tan integrado en ellos, como es algo que existe desde siempre, digámoslo así, para ellos el que eso tenga pues un premio, que eso tenga una cosa a favor, viene, pues, claro, es una maldad de esas que decíamos, añadidas al principio del Capitolio. El que estemos cogiendo, a mí me recordó, el que estemos cogiendo muchos personajes, tú has citado a Loki o al Joker, como personajes principales muchas veces en la actualidad, viene un poco con un camino que ya viene desde antiguo de convertir al héroe en el antihéroe, de convertir a, yo que sé, Antígona, de convertir a Odiseo, ¿no? De la mitología clásica, en pasarnos ahora a ser Kafka, ¿no? Y la metamorfosis y el ser una cucaracha, ser un bicho, el que sea el protagonista. Aquí ponen yo juraría de todas maneras que esto se parece un poco más casi a Hamlet, en el sentido de es una persona que está por un lado siendo a ver, es el protagonista y tú llegas a empatizar con él. Esto no estoy hablando de spoilers, estoy hablando del sentimiento que yo he tenido al leer el libro. No, me imagino pero que en la película se represente parecido. Pero por otro lado, tú sabes que está haciendo algo mal, que hace cosas mal. Y no sabes si quiere, si no quiere, si en el fondo disfruta o no disfruta. Sabe que ahí está por encima porque es del Capitolio, sabe que tiene un derecho, sabe que tiene además él tiene desde el principio el interés, como tú has dicho, no están pobres, pero él sabe que es de una familia que tiene raigambre, o sea, más allá de efectivamente esos 999 años, ¿no? Y él se ve, quiere decir que para él ese momento de ser el mentor es muy importante para ir para adelante y conseguir todo lo que él desea en la vida, que es recuperar todo lo que tenía su familia. Entonces, a mí me parece que el argumento de este libro, si lo han pasado muy bien a la película, yo creo que estará, vamos, no sé si a lo mejor que En Llamas, pero entre las buenas películas que vamos a ver este año. Yo no sé si tú quieres hablar un poquillo de la expectativa que tú tengas de la película. Yo te dejo porque yo soy de la película, he mirado mucho menos que tú, te lo he dicho antes, entonces te agradezco que lo comentes tú. Bueno, vamos a hacerle como dices, sin entrar en el terreno de los spoilers, un pequeño comentario de expectativas y vamos a hacerle la ficha técnica. También si quieres, y así pues no nos mojamos de más, ¿vale? Yo creo, como hablábamos al principio, que cuando se hizo cuando Susan Collins escribió Balada, ¿vale? La última novela, ya se sabía que iba a tener adaptación cinematográfica y eso
quieras, directa o indirectamente, hace que te sepas escribiendo un guión. Es decir, que si vas a jugar con lo que hacemos, ¿no?, los espectadores y los fans, de comparar a ver si esto está en el libro, si esto lo han cambiado, si esto no, pues no te dedicas a poner cosas demasiado estrafalarias o demasiado fuera de contexto como para que del libro vayan a quedar fuera en la película y luego la gente diga, pues es que han recortado con la película. Parece, y hablo yo también solo desde los trailers porque tampoco he acudido a verla todavía, que realmente la traslación libro-película ha sido bastante literal y probablemente los sentires y las trayectorias de los personajes sean bastante similares. A ese respecto yo sí tengo expectativas de encontrar el libro en la película. Primero porque la saga original, ¿vale? Los Juegos del Hambre en Llamas y Sin Sajos ya tuvo eso. Desde mi punto de vista, son unas películas que están bastante cercanas a los libros que adaptan. Y además de manera aceptada, quiero decir, en la ambientación, en el espíritu de los personajes, lógicamente muchos de ellos no se desarrollan tanto, etcétera, pero es muy paralela, muy cercana. Entonces, si eso se consiguió con los Juegos del Hambre, con la saga, que supuestamente no estaba pensada para ir al cine cuando se escribió, con un libro que ha nacido después del éxito de la saga original y que ya se supone o ya se sabía que iba a adaptarse al medio cinematográfico, pues seguramente lo veremos mucho más. Y sí habrá una traslación ahí muy paralela. Entonces, en ese aspecto espero que sea un disfrute similar a lo que ha sido el libro. Yo, Balada, no la he disfrutado tanto como la saga original. Una de las cosas que he echado de menos ha sido ese narrador, ¿no?, transgresor de primera persona presente que se pierde respecto a las aventuras de Katniss. Pero, sin embargo, sí que he ido recogiendo, como has ido tú diciendo, esos detallitos y esos guiños que te dan a... Bueno, pues Coriolanus Snow va hacia lo que hemos visto en la saga final por esto. Esto que dicen aquí es lo que luego se convierte en esa dinámica que hacen en los juegos porque han visto que bien, esta persona que tiene esta manera de pensar es la que ha influenciado en todo aquello. Entonces, esos guiños parece que van a estar ahí. Y ese disfrute, pues bueno, pues también parece que va a estar ahí. Entonces, mis expectativas son, pues eso, de una película que se sabe consecuencia o hija de un éxito anterior y que lo que pretende es, pues, darnos un recuerdo o volver a hacernos revisitar la saga original porque el espíritu y el sentir sigue ahí. Sí, no, yo la verdad sí que me he visto el tráiler y te deja esas cositas de eso, de hacer mucha referencia a lo que tiene antes, y desde ese punto de vista sí que es cierto que parece el guión, o sea, quiero decir, a ver, del libro parece escrito muy a la idea de ser cinematográfico o fácilmente trasladable, como me ha dado a mí a veces la impresión de algún libro de los de Juego de Tronos donde la idea está hecha como para ir pasando de una escena a otra, donde hay eventos, donde hay cosas que pasan, y es que tampoco nos podemos poner nada para no hacer spoiler, que tú lo vas a ver mucho mejor en pantalla, está pensado casi como para hacer en pantalla. Entonces, bueno, yo, la verdad, la película, tengo ganas de verla. Voy a ver si, fíjate lo que voy a decir, a ver si tengo la oportunidad de verla esta semana con la gente del instituto, con los alumnos, porque creo que van a hacer una salida a verla en versión original y a lo mejor me puedo colar y ya te diré mis impresiones si al final sale, pero yo creo que, bueno, tiene personajes, tiene actores, pues algunos conocidos por lo que yo he mirado, y desde luego tengo un presupuesto medianamente adecuado, creo que son unos 100 millones, que no está nada mal, y con eso se puede sacar una buena película. No sé si tienes algo más que decir de la película o le damos ya salida, que al final, más que un mini, nos ha quedado un capítulo entero de... Sí, un capítulo entero. Habiéndonos dejado en el tintero toda la trama profunda de lo que de verdad era en Jam, sin Sajo y sin entrar en demasiado. Pero efectivamente, no, pues por apuntillar, ¿no? Como últimas reflexiones,
Sí, bueno, hacer alusión al reparto que acabas de decir, por no haber mentido a nuestros oyentes, que he dicho que iba a hacer un poquito la ficha técnica. El protagonismo de la película, el personaje de Coriolanus Snow lo interpreta Tom Blyth, que lo hemos visto en una serie actual en Netflix, La Edad Dorada. Uh-huh. Y lo coprotagoniza como artista femenina Rachel Zegler, que ha salido recientemente en West Side Story, ¿vale? Y es quien hace de Lucy Greybeard. Los papeles principales los completan Hunter Schafer como Tigris Snow, que es la prima de Coriolanus, Josh Andrés Rivera, que es el papel de Sejanus Plyn, y luego tenemos pues a dos grandes como son Viola Davis y Peter Dinklage, que hacen los papeles de los mentores los profesores de la academia. La doctora Gold y el decano Highbottom. Entonces, sí, es un elenco, bueno, pues de gente asentada y gente no del todo desconocida ni nueva en el medio, que, bueno, pues es como dices tú, un indicativo de que la producción no es ni muchísimo menos una producción menor. Quiero decir, pretenden que sea un revival de un fenómeno que tuvimos hace una década. Entonces, bueno, pues con ganas de verla y de que compartamos a ver qué impresión nos ha dejado. Sí. Y bueno, voy a dar yo un poquillo el cierre y te doy ya el último turno a ti para que des las impresiones, ¿no? del mundo del Juego de Tronos, que al final es lo que veníamos a hablar. Y yo, fíjate, además lo dejaré en la descripción del audio, ¿no? Yo me he encontrado 2 o 3 detalles muy profundos de cómo esto, más allá de ser como el mundo de los Juegos del Hambre y las novelas, más allá de ser una distopía juvenil, que lo son, tiene algo que tiene en realidad la literatura, no voy a decir la gran literatura, pero sí la buena, y es más de un nivel, más de una capa de lectura. Y las películas también lo respetan bastante, cosa que a veces somos un poquito críticos, y yo el primero, en cómo trasladar a una película, sobre todo el espíritu de un libro. Y en este caso, sí, tienes la parte de aventura juvenil, el héroe, que es un chaval joven, en este caso Katniss, una mujer que además eso lo hace, se convierte ya pues en protagonista a su pesar, hay acción, hay un malo muy claro, pero no es eso, es ese mundo, esa construcción del mundo que hay por detrás, esos detalles que te va dejando, ese rival en la sombra que es el Capitolio mandado por Snow. A mí me gustaría saber mucho más, y la verdad, Balada me ha dado 2 o 3 detallitos más de cómo es este mundo. Muchas veces, ¿no? Como pasaba, lo hemos citado con Star Wars, ¿no? Como pasa, si tú te lees solo El Hobbit, hay ecos de muchas más cosas. Hay una profundidad por detrás de ese mundo no contado que tú te imaginas. Pues el mundo de Panem, como queramos llamarlo, ¿no? Con ese acento, es que es inquietante. Yo a veces me pregunto, cada vez que leo una distopía, y la distopía es en Estados Unidos, me pregunto, ¿qué pasa con el resto del mundo? Es que aquí ni siquiera existe. O sea, podría haberse inundado el mundo entero y quedar solo Panem. ¿Y cómo han llegado ahí? ¿Por qué ha sido el Capitolio el que se ha quedado por encima? ¿Qué fue exactamente lo que dio comienzo a la guerra contra todos los distritos y ganaron y destruyeron el distrito 13? ¿Cómo llega Coriolanus Snow a ser presidente? Porque eso es muy... O sea, es que son cosas muy interesantes. ¿Cómo llega de esa situación que tenemos al principio de Balada a lo que tenemos en los Juegos del Hambre, de ser presidente desde un puesto tan pobre? Entonces, a mí hay muchas capas en los Juegos del Hambre y Balada que me interesan mucho, la verdad. Yo creo que sí, es literatura juvenil, pero como pasó con Harry Potter, es algo más. No va a ser a lo mejor la gran obra de literatura universal que se vaya a estudiar dentro de 100 años o 200 años, pero sí van a ser mencionados, seguro, porque para mí tienen un puntillo.
Entonces te cedo el último turno de palabra para que puedas cerrar, ¿no?, sobre los Juegos del Hambre, querido Óscar. Perdón. Pues sí, creo que la base o el secreto del éxito de que más de 10 años después de la novela original sigamos hablando de ello y vayamos a ir a ver una película que se acaba de estrenar, reside precisamente en ese aspecto que has dicho de la verosimilitud. Creo que es lo que nos gusta de los mundos construidos, cuando son capaces de ser verosímiles, cuando eres capaz de creerte que eso que te están narrando, y sin duda es fantasía o mentira o ficción, podría llegar a ser, por un camino no demasiado difícil, una realidad, ¿vale? Y además coincidió en el momento del estreno, en el momento que se plantearon hacer las películas, que Hollywood, que en este caso es el motor, ¿no?, que tenemos para que los productos audiovisuales lleguen a buen término, se encontraba en un momento en el que tenía mucha disposición en meter medios en que las películas tuvieran una componente de verosimilitud, las películas de ficción me refiero, una componente de verosimilitud muy alta, es decir, que los escenarios no parecieran cartón piedra, que la ropa fuera claramente una evolución, una inspiración de algo real, que la comida que estuvieran comiendo fuera comida, que los horarios que tuvieran los personajes fueran horarios que se pudieran tener, es decir, que no hubiera que hacer demasiada abstracción de realidad para creerte que el mundo, que indudablemente es una ficción porque la estás viendo delante de una pantalla, podría llegar a ser. Y es un poco el motor, creo yo, que ha empujado a que esta saga, por encima de muchas otras y a la par de otras tantas que les ha ido bien, sea creíble, nos gusta, queramos volver y estemos dispuestos al menos a que todos estos años después nos cuenten algo más. Y en ese aspecto, pues, bueno, ahora que también las grandes productoras buscan IPs o franquicias de las que hacer y seguir estirando, pues como dices, hay muchos huecos que podrían llegar a ser algo. Podría haber ahí una serie de entremedias entre los años de alzamiento de Snow. Podría haber un después de qué ha pasado en la sociedad. Podría haber un qué hay fuera de ese Panem. A lo mejor sí que existe el resto del mundo, pero las comunicaciones internacionales no son tan posibles y lo que tenemos son comunidades aisladas de nuevo. En fin, se podría. Hay potencial ahí, y supongo que el resultado dependerá de los números que saque esta película. Entiendo que para la productora también esta película sea un tanteo de si el mundo quiere más Panem, de si el mundo quiere más Juegos del Hambre. Y bueno, a ese respecto, pues por lo menos nosotros estaremos dispuestos a ir a ver qué tiene que contarnos. Pues nada, muchas gracias por haber estado hoy aquí, que es un placer. Es un placer tenerte, compartir contigo ahí charlas, ¿no?, en el Telegram de Fase 24, al que, bueno, invitamos y sobre todo, vamos, disfrutamos un montón. Estamos ahora revisionando a Star Wars, estamos comentando siempre todo lo que hay. Además, la iniciativa, si no recuerdo mal, eres tú un culpable de que la tengamos y le sigamos adelante. Y bueno, que de verdad, muchas gracias. Yo he disfrutado un montón. Y al resto de nuestros oyentes, pues nada, esperamos que os haya gustado esta pequeña introducción sobre los Juegos del Hambre, el mundo de Panem y de las películas y los libros, usando siempre como excusa, ¿no?, que tenemos una película nueva, pero que en realidad, pues eso, al final venimos aquí a charlar con gente a la que apreciamos, con gente a la que queremos, sobre temas que nos gustan y que creemos que el resto vais a disfrutar. Así que, pues muchas gracias y os esperamos, ¿no?, en el próximo episodio de Fase 24. Solo una cosa que añadir. Sí, por favor. No puedo despedir de otra manera que diciendo felices Juegos del Hambre y que la suerte esté siempre de vuestra parte. ¡Qué maravilla que estemos todos aquí para ver la que será su última actuación! No todo es ganar. Ganar lo es todo. ¡Sois todos unos monstruos! ¡Fulmer!
Son las cosas que más queremos las que nos destruyen.